Bienvenidos al canal Verdad versus Verdad. Queremos compartir contigo una serie llamada Dioses Paganos. Primero, definamos el término pagano. Este término proviene del latín paganus, que significa aldeano. Se trata de un adjetivo utilizado para hacer referencia a los politeístas y los idólatras y a todo infiel que no haya sido bautizado. Dioses paganos. Baal. El dios cananeo, en semítico cananeo, significa amo o señor. Era una divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor y su área de influencia: babilonios, caldeos, cartagineses, fenicios, filisteos y sidonios. Claro está que los filisteos y los sidonios lo adoraban bajo otro nombre, el nombre Melkart. Era el dios de la lluvia, el dios del trueno y de la fertilidad. La familia de Baal. Baal era el hijo del dios El. En la mitología cananea se denomina así, El, a la deidad principal. Se lo conocía como padre de todos los dioses, el dios supremo, el creador, el bondadoso. Por lo general, él se representa como un toro, con o sin alas. También se lo llamaba Eloa o Elá, y su esposa principal era Asera, la misma Astarte, Atirat o Istar. Su hijo, Baal, era representado como un joven guerrero, pero también como un toro joven, un becerro. En el templo del padre de Baal, es decir, él, estaban Baal y su padre juntos. La consorte de Baal era la diosa Tanit, la patrona de Cartago. ¿Cómo se adoraba a Baal? Poco sabíamos de la forma como se adoraba a Baal hasta que en las excavaciones de Ugarit, la moderna Ras Shamra, situada en la costa de Siria, frente al extremo noreste de la isla de Chipre, sacaron a la luz muchos objetos religiosos y científicos de tablilla de arcilla. Se cree que muchos de esos documentos antiguos, conocidos ahora como los textos de Ras Shamra, son las liturgias o las palabras de aquellos que participaban en los rituales de las fiestas religiosas. En los textos de Ras Shamra se alude a Baal llamado también Aliyán, que significa prevaleciente, como Sebul, príncipe de la tierra y el jinete de las nubes. Estos nombres armonizan con una representación de Baal en la que se le muestra sosteniendo en la mano derecha un garrote o maza y en la mano izquierda un relámpago que acaba en una punta de lanza. También se le representa llevando un yelmo con cuernos, lo que parece indicar una estrecha relación con el toro, símbolo de la fertilidad. El pueblo amorreo también rindió adoración al dios Baal. Baal era ya venerado en el tercer milenio antes de Cristo por los semitas amorreos. Su nombre propio era Hadad, con sus variantes Hadad, Hadú, Adú, Had y Ad. Ese culto fue introducido en Egipto aparentemente por los Hicsos, pueblos de origen semita que hacia el siglo XVIII a.C. reinaban en el delta del Nilo, en Canaán. En la antigua región de Canaán no suele llover desde finales de abril hasta septiembre. Las lluvias comienzan en octubre y continúan durante todo el invierno hasta abril, gracias a lo cual crece una abundante vegetación. Se creía que los cambios de estación y los efectos subsiguientes eran ciclos producidos por los interminables conflictos entre los dioses. El hecho de que cesaran las lluvias y se marchitase la vegetación se atribuía al triunfo del dios Mop, dios de la muerte y la aridez, sobre el dios Baal, dios de la lluvia y la fertilidad, lo que obligaba a este último dios a retirarse a las profundidades de la tierra. Por otro lado, se pensaba que el comienzo de la estación lluviosa indicaba que Baal había despertado a la vida, lo que era posible gracias al triunfo de Anat, su hermana, sobre el dios Mot, permitiendo que su hermano Baal volviese al trono. La unión de Baal con su esposa, probablemente Astartet, se creía que garantizaba la fertilidad durante el año entrante. Los agricultores y ganaderos cananeos posiblemente pensaban que el participar en rituales prescritos, una especie de magia imitativa, durante sus fiestas religiosas estimulaba a sus dioses a actuar según el modelo representado en esas fiestas, y esto era necesario para tener cosechas y rebaños productivos durante el nuevo año, así como para alejar las sequías, las plagas y también las langostas. De modo que la vuelta a la vida de Baal para ser entronizado y unirse con su consorte
se celebraría con ritos de fertilidad licenciosos, caracterizados por orgías sexuales, y óigalo bien, desenfrenadas. Mientras más orgías desenfrenadas hicieran los pueblos, según la creencia, más copularían sus dioses, y esto daría como resultado más cosecha, más fertilidad, más prosperidad. Toda ciudad cananea debió tener su santuario en honor al Baal de su localidad. Asimismo, se nombraban sacerdotes para dirigir la adoración en estos santuarios y en los muchos lugares sagrados que se hallaban en las cumbres de las colinas cercanas y que eran conocidos como los lugares altos. Es posible que en el interior de dichos lugares sagrados hubiese imágenes o representaciones de Baal, en tanto que en el exterior, cerca de los altares, se encontraban las columnas de piedras, probablemente símbolos fálicos del dios Baal, los postes sagrados que representaban a la diosa Asera y estantes de incienso. Uno de los textos hallados en Ugarit menciona una ofrenda a la reina Chapash, es decir, el sol, y a las estrellas, y otro alude al ejército del sol y a la hueste del día. Cada localidad tenía su propio prefijo o sufijo en nombre de Baal, al que se le solía calificar mediante un nombre geográfico como tributo al nombre de Dios. Por ejemplo, el de Baal Peor, adorado por moabitas y madianitas, tomó su nombre del monte Peor, pero para el cananeo, en realidad solo existía un dios, y ese era Baal. En Egipto, durante la época de los Hicsos, en Egipto fue identificado con Set, un dios guerrero. También fue asociado a Montu, pero durante la dinastía 18, su culto en Egipto sería denigrado. Baal en la Biblia. En la Biblia, el dios Baal es llamado uno de los falsos dioses al cual los hebreos le rindieron culto en algunas ocasiones cuando se alejaron de su adoración a Yahvé. Fue adorado por los fenicios junto al dios Dagón, el más importante de su panteón. La adoración a Baal, universal en Siria y en Palestina, tuvo gran atractivo para los israelitas. Repetidamente reincidieron en ella desde que entraron en la tierra de Canaán hasta que fueron llevados en cautiverio. La primera vez que se menciona a Baal en la historia de Israel es poco después de la muerte de Moisés, justo cuando los hebreos acamparon en los campos de Moab, cerca de un lugar alto dedicado al dios Bamob Baal. Esto está en Números 22:41. Los dioses que entonces adoraron los israelitas incluían a Baal. Baal fue adorado nuevamente en tiempos de los jueces. Usted puede verlo en Jueces 2:13, Jueces 6:28 al 32. También fue adorado con mucha frecuencia en tiempos de los reyes de Judá e Israel. Casi llegó a sustituir a Yahvé en el reino de Israel en los días de Acab, cuando Jezabel, la obstinada esposa fenicia del rey, intentó establecer la religión de Baal como la única legal, escúchenlo bien, en el pueblo de Israel. Es bien conocida la historia de la lucha de Elías contra este culto y su enfrentamiento y desafío a los sacerdotes de Baal sobre el monte Carmelo. Esta historia está registrada en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versos 31 al 33, y en el capítulo 18, versos del 17 al 40. Allí, Elías venció de manera contundente a los profetas de Baal. Sin embargo, esta victoria para Yahvé fue de corta duración. Inclusive el terrible aplastamiento de ese culto idolátrico por el rey Jehú al ascender al trono, que está registrado en Segundo de Reyes 10, 18 al 28, también se constituyó solo en una reforma temporal. Parece que los israelitas no querían renunciar a adorar al falso dios Baal. La adoración a Baal en el reino del norte está documentada por trozos de cerámica inscritos provenientes del siglo 8 a.C., descubiertos en las excavaciones de Samaria. Entre los muchos nombres de ciudadanos de ese reino encontrados en esas inscripciones, hay varios formados con el vocablo Baal. Esto demostraría que los padres adoraban a Baal y por eso colocaban a sus hijos nombres compuestos con el nombre Baal. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, entre los adoradores devotos del Dios verdadero, los padres le ponían a sus hijos nombres compuestos con el nombre de Yahvé.
Daniel, la partícula el significa Dios. Daniel es un nombre compuesto y significa Dios es mi juez. Josué, Josué significa Yahvé salva. Pero estas tablillas, estas inscripciones, demuestran que los israelitas del reino del norte adoraban no a Yahvé, sino a Baal. Por ejemplo, algunos nombres de ciudadanos encontrados en estas tablillas son Abibaal, que significa Baal es mi padre; Baal Samar, que significa Baal canta. Otro nombre es Baal Azacar, que significa Baal recuerda; Baal Ma'an, que significa Baal es mi respuesta; Meribaal, que significa mi Señor es Baal. Esto demuestra que hubo muchos seguidores de Baal entre los que vivieron después del reinado de Acab y después de que el profeta Elías venció a los profetas de Baal y que el rey Jehú haya atacado de una manera tan contundente el culto a Baal. En esa ocasión parecía que Baal estaba acabado, pero luego la adoración al falso dios Baal volvió al pueblo de Israel y este reincidió en esta práctica terrible. En el reino de Judá, el culto a Baal fue introducido por Atalía, la malvada hija de Acab y Jezabel, y estimulado especialmente por Acaz, quien hizo imágenes a los Baales, segunda de Crónicas 28:2. Estas fueron quitadas por su buen hijo Ezequías, un rey que se consagró a Dios. Pero los altares al Dios fueron levantados nuevamente por Manasés, el siguiente rey, hijo de Ezequías. Esto está en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 3. Luego el buen rey Josías destruyó los utensilios que se habían usado en el culto pagano a Baal. Luego se levantó el buen rey Josías. Este destruyó los utensilios que se habían usado en ese culto pagano. Además, destruyó los altares de Baal. Sin embargo, su reforma no alcanzó, y el culto a Baal se mantuvo. Por esto, en Jeremías 19:5 se dice que el culto y la adoración al falso dios, al dios pagano Baal, fue una de las principales causas del cautiverio del reino de Judá. El Antiguo Testamento también da testimonio que su culto estaba acompañado con la práctica de sacrificar a los hijos en el fuego. Jeremías 32:35 lo dice, y además de besar su imagen. Primera de Reyes 19:18. Probablemente el culto a Baal también estuvo acompañado por una grosera laxivia. Con frecuencia Baal está asociado con la diosa Astarot. Jueces 2:13. Y en los lugares altos, dedicados al dios Baal, a menudo se encontraba una imagen de Asera. Jueces 6:30, Primero de Reyes 16:32 y 33. Asera era su contraparte femenina. Hemos llegado al final de este corto estudio sobre el dios pagano Baal. La adoración a este falso dios persistió por mucho tiempo en el pueblo de Israel, pero como falso dios tuvo su final. Todo lo que no es Dios termina, pero el Dios verdadero, el Dios del universo, permanece para siempre, y todo aquel que cree en Él y le sirve, permanece para siempre. Gracias por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad.